un logo, es un puente al futuro, un lenguaje común que nos puede unir, creando y transformando marcas con sentido, que conectan corazones al latir. No es apariencia, es esencia que se siente, un propósito real que se hace fuerte. Transformando clientes en creyentes, damos vida a marcas que unen a la gente. Cada palabra, cada huella, cada instante se convierte en algo eterno y brillante. Totem enciende mundos de verdad. Marca con propósito, marca con humanidad. Desde Madrid hasta tierras lejanas, escuchamos culturas, honramos su voz. El diseño es camino, la historia es llama. El propósito guía la razón. No es apariencia, es esencia que se siente. Un propósito real que se hace fuerte. Transformando clientes en creyentes, damos vida a marcas que unen a la gente. Cada palabra, cada huella, cada instante se convierte en algo eterno y brillante. Totem enciende mundos de verdad. Marca con propósito, marca con humanidad. Bueno, aquí estamos, señoras y señores, damas y caballeros, completamente en vivo para los 5 continentes. Comenzamos hoy el episodio 6 de la temporada 6 de Totem Live y tenemos una invitada increíble. Ya les voy avisando que preparen palomitas, un buen refresco o un buen vino o una buena birra, porque es de esas personas que te expanden la mente, te amplían la mirada, te mejoran profesional y personalmente, y porque además que tiene una agenda explotada, hoy tiene la generosidad para acompañarnos en este episodio y estamos súper emocionados y agradecidos de recibir hoy acá en los estudios de Totem Live a nuestra querida Marjorie. Muy bienvenida a Totem Live. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás, Andy? Genial. Estoy muy contenta de estar acá. Quiero darte kudos y felicidades por la música de intro. Me fascina el estilo y además, obviamente, la cultura rock que viene de Argentina, que siempre ha sido muy cercana a mí porque trabajé en radio, porque me gusta la música, porque disfruto las bandas. Pero me imagino que lo hiciste con IA por la letra de la canción y es como, wow, qué increíble. No solamente produjo una canción genial, sino que tiene un ritmo que activa a cualquier invitado. Me encanta. Vamos a decir las cosas y vamos a colgarle las medallas a quien corresponde. El responsable de la música, de la letra, de la edición y todo, no es nada más y nada menos que Félix Talman, que es un geek total, un fan total de la IA y todos los días hace cosas nuevas que nos sorprenden y nos ilusionan. Así que ese kudos se lo Genio. trasladamos a Félix. Genio, genio, me encanta. Me sentí en lo que es este programa, que es una superproducción. Qué grande, qué grande. Marjorie, tengo 1.000.000 de preguntas para hacerte. Cada vez que veo un video tuyo, mi cerebro hace pum. Hace poco tuve la suerte de estar en vivo y en directo contigo, que fue también otra masterclass de a dónde van las cosas y cómo van las cosas. Pero lo primero que quiero hacer es empezar con algo que hacemos siempre en Totem Live, que es preguntar a nuestros invitados quiénes son. En este caso, ¿quién es Marjorie para Marjorie? A mí me gusta definirme como comunicadora. O sea, me obsesiona la idea de generar sistemas que generen un impacto real y que generen retorno a partir de la comunicación, a partir de enviar un mensaje efectivo a la gente. Y creo que esa es la mejor forma de vender cualquier producto, ¿no? Una comunicación directa, una comunicación honesta. A veces con un toque de humor, creo que lo hace mejor también, o con una sátira, el mensaje llega como mucho más fácil a la gente. Y bueno, a mí me gusta definirme como eso, una persona que ejecuta más de lo que opina, pero que habla bastante para hacer pensar a la gente, no para convencerlo. Lo tengo en mi biografía de Instagram, de hecho. O sea, yo no quiero convencer a nadie de lo que hablo, de lo que digo. Yo quiero es que la gente se quede pensando y que se vaya más allá del titular y de la noticia de turno, porque estamos demasiado bombardeados de información y creo que eso hace que nos quedemos solo como con lo que los medios quieren que sepamos, pero siempre hay un trasfondo, siempre hay algo más allá de la noticia que debemos saber para accionar nosotros como negocio, como empresa, para saber hacia dónde se está dirigiendo el mundo. Y esa es un poquito mi labor.
Yo trabajé en radio mucho tiempo cuando estaba bastante chica, todavía estaba en la universidad, estudié periodismo, pero creo que mi universidad real fue la radio, porque ahí fue donde aprendí no solamente a encontrar como mi voz y mi tono de comunicación, sino que yo trabajé en un momento donde comencé con pasantías y, ¿sabes? No sé si esto funciona igual en Argentina, pero los pasantes en Venezuela es como que tienen que hacer de todo. De A ti te todo. puede tocar un día servir café y al otro día recibir al invitado más importante del país y al siguiente día tienes que aprender a usar los controles porque es lo que toca y es lo que la asistencia que necesitas en el momento. Entonces aprendí un montón sobre venta de espacios, sobre cómo lidiar con clientes, sobre cómo producir contenido, que en ese momento era para radio, pero me ha servido ahorita para producir el contenido de mi empresa y producir el contenido para otros clientes. Entonces fue para mí un MBA realmente estar allí. Una masterclass de pequeño, uno Sí, cuando es adolescente o joven y te toca hacer la pasantía, algunos se lo toman como esta masterclass y otros están refunfuñando de por qué me toca hacer todo y por qué tengo que hacer todo, ¿no? Quizás estaría bueno sí. explicarle a los jóvenes que haciendo todo de joven, cuando eres mayor o cuando tienes más años, esa masterclass te va a servir para abrir muchas oportunidades, ¿no? Yo no sé qué piensas tú de esto, pero yo siempre que lo digo en redes sociales, la gente me cae encima con un rencor, con un miedo a la explotación laboral y creo que sí, a los pasantes los tratan muy mal y hay empresas que tienen políticas muy tóxicas de manejo de equipo. Pero a mí lo que me ha funcionado en el trabajo y para crecer profesionalmente y como persona es siempre dar la milla extra. O sea, yo era de esas pasantes que llegaba temprano, que me quedaba hasta tarde, que no le decía que no a ninguna tarea. Entonces, claro, allí viene la crítica y te dicen, oye, ninguna empresa va a valorar eso, ninguna empresa te va a pagar por eso. A la hora de la verdad, cuando te tienen que despedir, pues sencillamente te van a sacar y ya. Y eso es cierto, pero yo no lo hice por la empresa, yo lo hacía por mí, Claro, porque estaba claro. aprendiendo gratis además, ¿sabes? Entonces, sí siento que eso te conecta con la gente correcta porque hizo que otros vieran el valor que yo podía ofrecer a pesar de que no sabía nada, porque era una chica que estaba comenzando. Entonces, sí, sí abre muchas puertas. No es algo que puedes sostener en el tiempo perpetuamente, creo que es un sistema que te puede saturar si, ¿sabes? Necesitas también balance, pero al principio es la fórmula ganadora, hacer las cosas bien y darlo todo. Sí, cuando me preguntás cómo lo veo, yo a veces me pregunto, ¿no? Una persona como vos que tiene un perfil muy público, con muchísimos seguidores, con mucho impacto en todo lo que decís y compartís, a veces me pregunto si la crítica no viene dada por querer colgarse de tu éxito y de tu trayectoria y de tu marca, más que por el tema en sí mismo. Y cómo podés hacer para filtrar la crítica constructiva de la crítica por querer buscar esos minutos de gloria. Bueno, yo creo que uno crea una pequeña coraza en torno a la crítica en Internet, ¿no? Porque siempre, en el caso de Twitter, por ejemplo, o X o Instagram, los videos y el contenido llega primero a tus seguidores y tú ves que comienzas a recibir contenido genial, que la gente puede, o comentarios geniales, que la gente puede o no coincidir contigo, pero que siempre te dan una respuesta en base al respeto. Contrastan tú lo que estás diciendo, no importa, pero todo está basado en yo entiendo lo que tú me dices y quiero aportar lo siguiente. Cuando el contenido alcanza cierta viralidad y se va a la gente que no me sigue, que no me conoce, allí es donde comienza a llegar cualquier cantidad de barbaridad, ¿no? Que esta persona que seguro es una explotadora porque te meten en un estereotipo que Sí, realmente en dos nunca minutos. existió en mi vida, pero Ya. nadie te conoce, no se molestan en investigarte y sencillamente en ese momento lo que quieren es, sí, soltar odio, más nada. Entonces yo he aprendido a no hacerle caso, honestamente, ya llega un punto en el que no sigo entrando a los comentarios porque sé lo que voy a conseguir allí y que pasan de comentarios despectivos a lo que dije, a hacer comentarios despectivos hacia mi físico, hacia cómo me veo, hacia cosas que no tienen nada que ver con el mensaje. Y yo siempre soy partidaria de que, oye, si a ti no te gusta el contenido que yo estoy, la idea que estoy diciendo o la opinión que estoy diciendo, esta es mi opinión personal que estoy dando yo en mi plataforma. Si a ti no te gusta, eres libre de hacer un video y dar la tuya. Y creo que la gente se quedó con el concepto de los medios de comunicación tradicionales donde tú tenías que ser completamente subjetivo, donde no podías decir nada demasiado intenso o demasiado radical sí, demasiado contrastante porque iba en contra de lo correcto. Pero acá no tengo línea editorial, mi línea editorial soy yo y en mi cuenta Claro, decido yo lo que claro. voy a decir. A mí me resulta
bastante fascinante el poder ver desde una perspectiva antropológica, sociológica y psicológica lo que sucede a veces en las redes, ¿no? Lo que acabas de describir es un claro ejemplo de eso. ¿Qué carajo tiene que ver cómo me he visto o cómo es mi Mm. cara o mi cuerpo con lo que estoy diciendo? ¿Desde cuándo fue relevante la asociación de lo que uno piensa con cómo uno se ve y se muestra? Pero está claro que cuando se acaban los argumentos de otro lado, empiezan las agresiones, ¿no? O las críticas. Sí, Y a mí me parece interesante el debate honesto, el debate educado, el debate desde el respeto y sobre todo el debate, el debate que tiene que ver con respetar el tiempo que vos le dedicás a compartir todo lo que compartís, porque vos no claro. solamente compartís innovaciones tecnológicas, novedades sobre inteligencia artificial, sino que también vos tenés un gran compromiso con el tema del conocimiento, las ideas, el acceso, las oportunidades, y me parece más que noble. Deberían lloverte los elogios, y los críticos, no será por falta de voces en Internet para ir a buscar otro lado, ¿no? Sí, hay gente que definitivamente está en internet solo para odiar. Y me imagino que así como comentan mi video, comentarán otros 100. O sea, lo importante es no tomártelo personal porque es como su tarea de turno, es una manera en la que drenan no sé qué tipo de trauma. Pero yo sí creo que es importante no dejar que eso limite o te distraiga de cuál es tu línea y qué es lo que tú quieres hacer, ¿no? En este caso, siento que a mí la gente me sigue mucho porque tengo criterio y porque digo las cosas de cierta manera y esa es parte de mi marca. O sea, yo no lo puedo cambiar porque a cierto grupo de personas no le gusta. Entonces, eso lo mantengo, no importa. Y más bien que cada vez que a alguien no le guste, pues que se vaya, pero que se queden solo los que son cónsonos con ese tipo de videos, porque ni siquiera tienes que ser cónsono con la opinión, sino con el hecho de recibir información de forma constante y que a veces te puede gustar o a veces no. Total, total. A mí una de las cosas que me encanta de tu forma de comunicar es que se ve muy fresca, muy espontánea, muy genuina. Si no lo es, lo consigues increíble, yo creo que sí es. De hecho, cuando estuvimos en el mano a mano me dio toda esa sensación. Eh, ¿qué porcentaje de lo que comunicás y compartís es porque me piache, porque tengo ganas? ¿Y qué porcentaje lo hago porque es parte de mi construcción de mi marca, construcción de mi empresa, construcción de mi perfil? ¿Cómo te organizás para las personas que nos están viendo de Latinoamérica, de España y otros lugares del mundo? Una persona con este impacto tan relevante, ¿cómo es esa estructura de lo que se pueda compartir? A ver, yo tengo 2 líneas de contenido. Una está orientada a vender mi negocio, que en este caso es una academia de IA, y una agencia de consultoría de IA. Entonces, yo siempre que sale, o sea, en la semana está planificado que van a salir estos cursos y en base a esos cursos yo tengo que crear videos promocionales para ese objetivo. Y va a salir estos episodios de podcast y yo tengo que crear videos promocionales para esos episodios de podcast. Entonces, ese es el deber. O sea, yo estoy obligada a hablar de esos temas y siempre trato de hacerlo como de forma demasiado que genere curiosidad en la gente de saber más, ¿sabes? Y que sea sencilla de digerir y que la gente lo sienta muy cercano. Luego, esos son videos que tengo guardados y grabados y que están programados para salir. Pero siempre estoy muy pendiente de las noticias y de lo que hay en actualidad y de lo que está hablando la gente. Entonces no me tiembla el pulso para decir, mira, salió este curso, pero no importa, no lo voy a promocionar porque es importante hablar de esto que está pasando. Y siempre los videos que están en tendencia o que van en línea con lo que la gente está hablando en Internet son los que mejor funcionan. Claro. Siempre. O sea, yo puedo hacer el video con la mejor producción del mundo o con el mejor gancho o con el mejor invitado y no va a funcionar tan bien como hablar de las joyas que se robaron en el Louvre, porque eso es lo que todo el mundo quiere saber ahorita. Claro. Entonces, sí es importante, o sea, para mí esa espontaneidad es full importante y si te soy honesta, esos son los videos que más me gustan. Los que son eso es lo que hago por mí, más por deber y trabajo. Y creo que Bien. siempre tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Incluso cuando eres un negocio. En mi caso estoy hablando de marca personal, pero para negocios y empresas necesitan tener ese equilibrio entre qué te estoy vendiendo y en qué momento soy humano y conecto contigo como un amigo más, ¿no? Bien, bien. Marjorie, contanos un poco este recorrido entre esa joven estudiante de periodismo haciendo sus primeros pasos en la comunicación en una radio, supongo que en Caracas o en algún lugar de Venezuela, ¿sí? A hoy una mujer empresaria, comunicadora, consagrada en Madrid. ¿Cómo fue ese recorrido de manera sintética para todas las personas que quieren saber un poquito más de vos?
A ver, yo estaba a mitad de la carrera cuando comencé a trabajar en la radio, me apasionaba la radio, era el lugar donde yo quería estar para siempre, o sea, para mí estar en una cabina es lo máximo y siempre quise empezar desde estudiante, incluso cuando yo no tenía que hacer pasantías, yo fui y dije, yo quiero hacer pasantías acá y que luego me las firmen cuando me toquen y me dijeron que sí, porque obviamente nadie le niega la oportunidad de otro que te está diciendo, quiero trabajar gratis para ti. O sea, es como un tiro al piso. Luego de graduarme, o en el proceso de trabajar en la radio, pude escalar muy rápido por el mismo tema de que en el medio era una emisora súper consagrada a nivel nacional, pero tenía también muchas necesidades, en el sentido de que necesitaban productor, pero también necesitaban locutores y necesitaban personas que vendieran los servicios y yo hacía de todo y yo quería aprender de todo. Entonces pasé a tener un programa muy rápido y pasé a vender y a buscar clientes para poder justificar la presencia de mi programa, porque no sé si funciona igual en Argentina o en otros países, pero el tema de tú tienes un espacio en la radio en Venezuela si tu programa tiene anunciantes. Si no, Es- sencillamente no vas, en nadie todos te lados va. es igual, en todo el No mundo creo yo. importa tu Sí, talento ni la producción, necesitas tener anunciantes. de acuerdo. Y en el proceso de venta de ese programa, que a mí me parece que era un programa increíble, yo veía que los clientes ni siquiera estaban interesados en cuál era el contenido del programa, ni les importaba de qué yo hablaba o de qué manera lo hablaba, ni el horario. A ellos el momento en el que me prestaban realmente atención era en el punto de la conversación en el que yo les decía, yo te hago la cuña en la radio y te llevo a las redes sociales. Ok. Entonces, en ese momento, ellos volteaban y como, eso me interesa. Y en ese momento la red social principal era Twitter, que estaba como en auge. Instagram no había comenzado todavía, pero Twitter ya estaba, que los medios internacionales ya estaban allí, los medios de noticias ya estaban allí. Entonces estaba comenzando como este boom y allí me di cuenta muy rápido que la forma de hacer rentable la comunicación era digital. O sea, era muy claro, porque es que si no, nadie volteaba a verte. Y en la universidad tenía un grupo de amigos muy talentosos y conocidos, que siempre está el que está estudiando periodismo, pero quiere ser diseñador, el que está estudiando periodismo, pero es buen programador, el que está estudiando periodismo, pero, o sea, gente multitalentosa. Y comencé a ofrecerle servicios a esos clientes, que fueron mis primeros clientes, servicios digitales, porque les hacía la cuña de radio y la misma comunicación en Twitter, pero luego necesitaban diseños y luego necesitaban página web y luego necesitaban vender en internet y nunca les decía que no. Yo siempre sí a todo y Ah, resolvía y conseguía quien lo podía hacer. Y básicamente esos son esos clientes que te pagan por aprender, ¿no? Con los que tú te equivocas mucho, pero también creces un montón. Y justo en esa época comienza como este proceso de migración masivo en Venezuela. O sea, se empezó a ir muchísima gente, entre esa muchísima gente se van mis amigos y esos amigos conectaron empresas del exterior con lo que yo hacía. Oye, yo tengo una amiga que es buenísima en esto, que además por ser una de las primeras, siempre te ven como si vinieras del futuro, pero realmente tú estás aprendiendo en el proceso, pero la gente dice, ella lo sabe, porque ya hay 8 empresas o 5 empresas que lo han hecho con ella. Entonces, comencé a tener clientes de afuera, específicamente de Estados Unidos, de Miami. Y ese es fue el punto más alto como emprendedora que está comenzando, porque comienzas a recibir dinero en otra moneda y comienzas a hacer crecer mucho el equipo. Y ni tan recuerdo mal. que uno de esos, no, estuvo genial, estuvo genial. Y en ese momento uno de esos clientes me dijo, ¿por qué no te vienes a Miami? Y comenzamos a trabajar desde acá. O sea, nos asociamos y la mitad de la oficina va a ser para mí y la mitad de la oficina quiero que vengas a montar Whiplash acá, porque yo conozco mucha gente que está interesada, pero tienes que estar presencial. Entonces, obviamente es una invitación a la que nadie le dice que no. Y me fui sin pensarlo. Yo estaba en menos de 30 días, ya estaba en Miami instalada, solicitando mi visa de talento y haciendo el trabajo, o sea, gestionando todo para poder instalar la empresa allá. Y en Miami se dio como otra fase de la empresa, de Whiplash, que en ese momento era una agencia de creación de contenido y de creación de páginas web, de marketing en general, que era ya el networking. O sea, ya había pasado de necesito clientes, ya tengo estabilidad, ahora necesito conocer gente para llevar este servicio a otras personas. Entonces allí Bien. fue donde conecté con influencers, iba a eventos. O sea, mi trabajo ahí fue demasiado de PR y de networking. Yo salía de la oficina todos los días y me iba a unos tragos con el evento de una revista, el evento de la otra cosa. O sea, para mí era, yo estoy nueva en este país y necesito hacer contactos ya. O sea, necesito conocer gente. Y esa gente fue la que me trajo más clientes. Luego de eso, hubo como esos plot twists de la historia que te hacen cambiar de rumbo muy rápido. Conocí a mi actual esposo y él me dice, vámonos a España a vivir.
Y yo realmente desde hace tiempo estaba coqueteando con la idea de vivir en Europa, me encanta, no la conocía, la quería conocer. Y la idea era, vámonos y allá podemos obtener la posibilidad de tener pasaporte español porque él es español. Y yo, vamos a probar un año. Y nos vinimos acá y nos quedamos porque obviamente es un país increíble que nos recibió con los brazos abiertos y ya con cierto camino recorrido, contactos acá que me permitieron ubicarme muy rápido en lo que yo quería hacer. También tenía la ventaja de que el trabajo era remoto, había pasado la pandemia y todos los clientes confiaban en hacer trabajo remoto con la agencia, o sea, se masificó mucho el home office y eso hacía muy fácil que yo pudiera ir a donde quisiera. Y, y nada, aquí nos establecimos, hicimos familia, tenemos ahora 2 pequeños y la agencia pasó a ser ahora una academia de guía porque, bueno, creo que las necesidades tecnológicas, o sea, era algo que siento que la gente nos imploraba, ¿sabes? Ya, o sea, me estás enseñando mucho en contenido y está muy bien, pero yo necesito saber más y necesito saber cómo aplicar esto a mi negocio. Y ya no nos dábamos abasto en las consultorías, o sea, es imposible atender a tanta gente. Vamos a hacer cursos y vamos a lo que llaman en Estados Unidos build once, sell twice. O sea, construyes el curso una vez y se lo vendes a mucha gente porque es que si no, es imposible. Maravilloso. A mí, primero agradecerte por este long story short, porque muchas personas cuando ven a la persona consagrada, piensan que esto fue coser y cantar, como se dice acá en España, ¿no? Que fue, vamos, esto fue suerte, fue, bueno, serendipia, y en realidad cada hito que se te iba presentando, en vez de decir que no, decías que sí. Cada Sí, desafío era, ok, cada posible problema era, bueno, vamos a superarlo. Bueno, ahora hay que hacer más cosas, pues hagámoslas. Entonces, está bueno que también conozcan la trayectoria para que cuando vean a una persona, digo, consagrada, vean que ha habido muchísimos años de ponerle el pecho a las balas, de empezar de súper abajo y de seguir subiendo, y de también de identificar las oportunidades. Vos podías haber dicho no a Miami, podías haber dicho no, después de trabajar no voy a ir a los eventos porque estoy cansada, podías haber dicho ¿para qué me voy a ir a España o Europa si ya estoy bien aquí? claro. Sin embargo, siempre fue que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Eh, Hay mucha gente que nos ve, que está ahora por empezar un proyecto, que está en un emprendimiento, que está en un bache personal o profesional. ¿Alguna sugerencia en base a ese aprendizaje vital que nos acabas de compartir para que cuando surja ese challenge, en vez de decir, uy, no, es sí, claro que sí? Mira, hay una filosofía que yo siempre he tenido muy clara. Creo que después de emigrar fue que me di cuenta de eso, que es que no hay que estar listo para ejecutar. O sea, no esperes saberlo todo para hacer las cosas que quieres hacer en la vida. Si yo hubiera esperado graduarme para luego ir y buscar un sitio en la radio donde trabajar, posiblemente hubiera entrado y me hubiera ido bien, pero oye, acá gané 3 años de ventaja. Y tenía 3 años de ventaja con respecto a la gente de mi promoción que se estaba graduando cuando ya yo tenía allí Claro. 3 años con un programa. Y lo mismo sucede cuando te dicen, en mi caso, que me tuve que mudar de país de nuevo, empezar de cero otra vez en otro lado, cuando ya estabas establecida y ya tenías contacto, ya tenías amigos. El mundo está demasiado globalizado. Entonces yo sí siento que por lo menos en este negocio no estás empezando nunca de cero. Donde tú Nunca. estés, tú te puedes establecer y comenzar a crecer y buscar la ventaja del sitio en el que te encuentras para crecer. Entonces, incluso si lo que estás pensando es lanzar, quiero emprender y voy a dejar mi trabajo y quiero empezar porque ahora voy a ofrecer servicios de consultoría y ya no voy a trabajar para esta super empresa, no esperes saberlo todo para comenzar a hacer contenido. Haz contenido una vez, muestra tu proceso, muestra cómo estás aprendiendo, muestra cómo es ese cambio. Hay demasiada gente que va a conectar contigo gracias a eso y no tienes que demostrar que eres el que más sabe, sino que eres la persona más honesta en el servicio que estás ofreciendo. Y creo que eso la audiencia lo percibe demasiado, porque hay muchísimos eruditos y hay muchísima gente que, ¿sabes?, se expone como yo lo sé todo y sé tanto que te voy a hablar con palabras súper complicadas para que no entiendas todo lo que te estoy diciendo y te voy a confundir para vender. La gente está saturada de eso. La gente necesita honestidad y que seas muy directo. Entonces eso viene de entender que las herramientas están allí para que crezcas y tienes que empezarlas a usar hoy. Totalmente de acuerdo. Ayer tuvimos un Totem Live con un doctor especializado en psiquiatría, con Luis, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Y uno de los temas que tocamos es la falta de comunicación en esta era de hipercomunicación. ¿Cómo has desarrollado tu mirada en la comunicación
en este mundo de ruido, de distracciones, de scroll infinito, de megagurús, de gente que no puede estar más de 8 segundos en un lugar. ¿Cuál ha sido tu hook? ¿Cuál ha sido tu arte para que cada vez tu comunidad siga increyendo? No A cuentes mí todos me los secretos, gusta. guardate algo para vos, pero un poquito. No, pero yo sí creo que los secretos hay que contarlos todos. Si uno es generoso con el conocimiento, creces y te estableces tú como, ¿cómo se llama? Como líder del sector y luego ya vendes otra cosa. Si tienes un Bien, bien. restaurante y tienes una receta de la pizza, la salsa de la pizza secreta, comparte la receta de la salsa y luego Bien, vendes los ingredientes. Tu negocio va a ser otro. Pero es que si no dices la receta de la salsa, tú va a venir otro y lo va a decir, ¿sabes? bien, Entonces, me encanta. compártelo. La información es un flujo ya. Y volviendo a la pregunta, a mí me gusta full y creo que nos ha funcionado bastante a nivel de la posibilidad de llegar a muchas generaciones distintas. El hecho de adaptar el contenido, o sea, tú tomas una misma noticia o una misma información y la haces corta en video corto y súper dinámico y eso es para Gen Z. Y luego te hago un podcast sobre eso y eso ya es para millennials porque profundizo en la información. Y luego tomo a un influencer que trabajamos mucho con ese tipo de publicidad dentro de la empresa y un influencer que vaya a los boomers y explique la misma información. Entonces, no tienes que estar buscando como qué voy a decir o qué voy a hacer. La misma información la adaptas a las distintas generaciones. Ojo, esto porque mi tipo de negocio va orientado a cualquier persona que quiera aprender. Entonces, yo tengo que buscar varios nichos y hacer distintos tipos de comunicación para cada uno. Quizás si tú le vendes solo a mujeres jóvenes que tienen interés en, no sé, belleza, tu comunicación va solo a estar dirigida a cierto rango de interés o de edad. Pero creo que si estás empezando y tienes un servicio online, adaptar la información funciona muy bien incluso para ver con quién le va mejor. Y ya luego tú escoges con quién quedarte. Me encanta. Bueno, tomen nota, chicos y chicas, ¿eh? Anoten que acá es puro oro lo que está compartiendo Marjorie. Marjorie, recién Gracias. decías, la información es un flujo. También tuviste una charla TED que decía el conocimiento es un flujo. No sé si te Tal acuerdas. cual. ¿Qué entendemos por esto del conocimiento, la información, que es un flujo y no un lujo? ¿Significa que es de todos, que no es de nadie, que todos podemos acceder a él, que algunos son más perezosos que otros, pero que en realidad todo está ahí y es un poco la actitud de cada uno ante eso, de poder mejorar, crecer, aprender, evolucionar cada día? Sí, es tal cual lo que acabo de decir. La charla se llama El conocimiento es un flujo, no un lujo. No puedes vender información. La información tiene que ser gratuita. ¿Por qué? Porque entre Internet y la vida real no hay nada oculto. O sea, todo se sabe. Y si tú eres, por ejemplo, nos pasa con doctores con los que trabajamos, que son odontólogos, por ejemplo, y tienen una técnica genial para hacer el proceso de estética dental más económico, pero lo siguen vendiendo caro. Y yo le digo, va a llegar alguien con esa misma técnica y lo va a vender barato y se va a posicionar mejor que tú. O sea, ya eso existe. Sé tú el primero en posicionarte allí, no intentes quedártelo para ti. Entonces de eso se trata. No vendas la información, vende el valor que tú le agregas a esa información. En nuestro caso, nosotros ofrecemos toda la información gratuita en redes sociales, todas, de cómo funcionan las herramientas, de cuáles son las herramientas más importantes, de cuáles son las oportunidades de negocio en Internet con IA que tú deberías estar aprovechando. Y luego en la academia te muestro es cómo yo las adapto a mi trabajo, que es Qué bien. distinto. Tú la herramienta la puedes usar para lo que tú quieras, pero si tú quieres que yo te diga cómo la uso yo o cómo la usamos para este cliente o cómo hicimos crecer la empresa con esta herramienta en particular, ya eso requiere como una suscripción para poder acceder a ese conocimiento. Pero el conocimiento en general está y está gratuito y tú lo puedes ver y lo puedes aprovechar y puedes adaptarlo a lo que tú necesites. Esto es solo si Bien. necesitas un poquito más de guía, porque ya requiere que yo esté presente, que yo te grabe la información y que yo te haga seguimiento de la clase. Entonces ya hay una atención distinta que no obtienes si estás en Instagram, porque es que no voy a leer los comentarios, lo lamento. ChatGPT Total. siempre me dice, tienes que leer los comentarios, no los puedo leer, perdón, me quita demasiado tiempo. Ah, qué grande. Ahora quiero entrar en la guía en unos minutitos nomás, más en detalle, pero hay una cosa que te escuché decir o que te leí, no me acuerdo ya si te la escuché o te la leí, que me dejó como me quedó resonando en la cabeza, ¿no? Que vos decías que prácticamente el 95% de tus chats son de trabajo, que casi te queda muy poquito Sí. tiempo o espacio para hablar con tus seres queridos, llámense amigos, no sé, familia, lo que sea. ¿El éxito profesional viene con un coste asociado?
Sí, ese tweet fue muy criticado también. La gente lo detestó porque me decían, No, no no, no, puedes no, dejar todo por el trabajo. no lo critico, me parece Sí, valiente también reconocer que en el camino hay cosas que en algunos momentos se pueden desatender un poco, luego se pueden reatender, por supuesto. totalmente. Ahí pasan dos cosas que yo me di cuenta luego de lanzar el tweet y leyendo los comentarios de la gente que explicaban que los amigos son lo más importante del mundo, que tú no lo puedes dejar de lado. La realidad es que yo tengo muy pocos amigos, es muy cierto. No tengo casi chats de amigos en mi día a día, son solo amigos con los que trabajo o de trabajo directamente o familia, siendo la familia el más importante siempre. Pero yo tengo una circunstancia muy particular, o sea, no puedo generalizar esa realidad, porque mi circunstancia es que yo primero tengo mi rasgo tóxico, según ChatGPT, es que asocio el trabajo con el valor propio. O sea, yo soy una persona que el valor de trabajo lo tengo demasiado fuerte y para mí trabajar es sumamente importante, porque si yo trabajo me siento mejor conmigo misma. Eso es algo que seguramente voy a tener que trabajar en terapia en algún momento, pero que es así, así soy y así me ha ido bastante bien, la verdad. Y otra cosa es que tengo un sistema de soporte muy fuerte en mi familia. O sea, quizás yo no necesito tener amigos o no quiero conectar más con mis amigos porque prefiero estar con mi familia, prefiero estar con mis hijos en ese tiempo libre, prefiero estar con mi esposo, prefiero estar con mi mamá y ellos me llenan un montón. ¿Es un error o no? Asumo que lo veré en el futuro, pero sí creo que emprender te obliga a escoger. O sea, hay un libro que leí que se llama Los 5 tipos de riqueza, Five Types of Wealth. Yo soy malísima para los nombres, no recuerdo el nombre del autor, pero el libro decía que hay 5 tipos de riqueza en la vida y que tú en distintas etapas tienes que escoger solo dos. Entonces está la riqueza económica, que es la financiera, que es la que todo el mundo ve primero, pero luego está la riqueza familiar, están los amigos, está el ejercicio y la otra, no recuerdo cuál era. Pero el punto es que tú tienes que escoger dos. De repente yo en este momento estoy entre la financiera y la familiar porque eso es lo que le estoy dando prioridad. Y estoy descuidando el ejercicio porque ya no estoy yendo todos los días al gimnasio, porque no tengo tiempo. Y eventualmente tengo que cambiar una de ellas y quizás le presto menos atención al trabajo y empiezo a hacer familia y ejercicio. Pero no, lo importante y lo que decía el libro es que no tienes que desatender las demás mucho tiempo, porque ahí es donde empiezan los problemas. Por ejemplo, desatiendes por completo el ejercicio y la salud y luego ya vienen problemas irreversibles que te van a salir muy costosos. Lo mismo si desatiendes mucho tiempo a la familia, vienen los divorcios, vienen, ¿sabes? Situaciones familiares súper complicadas que afectan todo el resto de tu vida. Entonces, como que tienes que estar constantemente cambiando cosas. Y en este momento de mi vida particular, esos son mis dos pilares pero sí fue un error mío generalizar. Lo que pasa es que, bueno, uno no lo aprende sino hasta que lo compartes. Andy, no te estoy escuchando. Estaba viendo si era un error mío, pero creo que no. No, Ahora sí, ahora sí. creo que le di a Sí. un botón sin querer, perdón. Que decía que yo cuando vi ese tuit, ahora que lo decís, nunca sabremos cómo se dice ese exeo, ¿no? Ahora que se llama ex. Un A mí, error de branding que podríamos tratar en tremendo, otro, en otro episodio. tremendo. No entiendo cómo un tipo tan brillante y admirado como Increíble. Musk se cargó Twitter, pero bueno. Pero yo cuando lo leí dije, qué valiente esta mina, o sea, qué valiente esta chica, esta señorita, en poner eso. Me pareció potente, ¿no? Hay que compartir algo así tan de uno con los demás. Es muy Yo creo personal, que claro. no me pareció que vos le estabas dando cátedra a nadie diciéndole desatiendan su vida personal o emocional o espiritual o física y solamente curren. No, me pareció que fue incluso hasta un ejercicio de catarsis personal, de decir, bueno, me pasa esto, no sé, y está. Pero creo que lo tenés súper asimilado y muy Sí, bien interiorizado y está súper bien eso. sí, lo importante es ser honesto contigo mismo, en la creación de contenido y en el trabajo, en el emprendimiento, en tu negocio. O sea, tú tienes que estar muy claro de quién eres, hacia dónde vas y cuáles son tus herramientas en el momento. Y bueno, a veces la Totalmente. gente va a estar de acuerdo contigo, a veces no, A pero veces esa es tu no. vida. Está bien. Así Igual somos. lo hablábamos hoy con Feli y con Gema, que muchas veces uno está pendiente de si la gente va a estar de acuerdo, si no va a estar de acuerdo, si cómo nos va a ver, cómo. Y a la mayoría de gente le importás tres pepinos. De hecho, no existís Total. para la gran mayoría. Entonces, no hay que estar tan obsesionado. Pero sí está bueno
conocerse a uno. Y creo, yo me Sí, siento muy identificado con lo que acabas de decir, porque cuando hablo con mis amigos, cuando voy de visita a Argentina, yo en España tengo un montón de distracciones que tendría en Argentina, aquí no las tengo, porque aquí estoy a lo que estoy, entonces también me puedo enfocar mucho más que si estuviese ahí, pero también para construir algo de valor e importante hay que trabajar mucho, ¿no? sí, ¿Sí? sí. Y eso es algo que genera muchísimo debate ahorita en Internet, porque si tú ves la vida de los grandes CEOs o de los grandes líderes de empresas que han construido cosas realmente destacadas para la humanidad, todos tienen una vida personal horrible. O sea, todos tienen una historia de vida personal fallida o una pareja como súper, una historia de pareja tóxica, los hijos no le hablan, es realmente triste. Entonces recuerdo que en algún momento sí vi como un debate y gente hablando de que, oye, ¿cuál es el costo de realmente hacer crecer algo? Te tienes que enfocar tanto que descuidas todo lo demás, que al final es lo más importante, ¿no? Porque es Sí, lo que te queda. Yo creo que al final de la vida, si tú te pones a recordar momentos, nunca recuerdas ese día que me quedé hasta tarde en la oficina haciendo ese proyecto. No, o sea, tú vas a recordar el día que estabas con tus hijos, cuando te casaste, cuando le diste a luz, etcétera. Entonces, sí creo que hay que tener un equilibrio, pero hay distintos momentos de tu vida y en este momento en el que estás como en esa ola de crecimiento, que te sientes motivado, que te sientes feliz, que estás bien, que aparte, como tú dices, yo también emigré y estoy en un país en donde no tengo tantas responsabilidades sociales como si estuviera en Venezuela, porque no claro. tengo tanta familia acá, se me hace mucho más cómodo así y me gusta. Y creo que está Totalmente. bien Totalmente. reconocerlo. Me pasa muy parecido y creo que lo que das en toda la tecla cuando decís y cuando mencionás que hay momento para todo y para todo hay tiempo, ¿no? Cuando vos estás comenzando algo, no podés más que meterle mucha energía y mucho tiempo. Otra Exacto, cosa es cuando ya estás casi realizado profesional, económica y en otros frentes, que sigas siendo un entregado denodado al trabajo, porque entonces sí que no entendiste exacto. nada. Pero estoy muy de acuerdo contigo. Lo otro que también me gustó mucho, que te leí, creo que en Twitter también, cuando creces mucho digitalmente, afirmabas algo así como que ves cualquier problema como un producto, ¿no? Y esa mirada de poder transformar los problemas en soluciones, en herramientas, en lo que fuese, también el mindset te cambia, ¿no? En vez de agobiarte, decís, ah, nueva oportunidad. ¿Cómo fue ese proceso de cambiar el problema por oportunidad? Claro, es darte cuenta que las ideas de negocio realmente te llegan haciendo, no estando en casa acostado esperando, wow, ¿qué puedo hacer mañana? Tienes que empezar con algo y en el proceso vas a conseguir como que cuál es tu next step o cuál es tu siguiente paso. En nuestro caso, al tener antes una agencia y ahorita hacer consultoría con otras empresas, tú te das cuenta de cuáles son sus necesidades y es muy fácil determinar cuál es el próximo gran producto que se va a vender porque es que Claro, la gente te muestra sus problemas de forma muy clara. Y yo le digo siempre a mi hermano, que es mi socio, oye, con razón Google es una empresa tan exitosa, porque todos estos datos que nosotros lo tenemos de conversaciones, ellos lo tienen de millones de usuarios, de más de 30 claro. millones de usuarios. Entonces, es súper fuerte como tu idea cambia cuando primero conoces las estrategias, conoces las herramientas y sabes lo fácil que es construir una solución a partir de cualquier premisa que te dé la gente. Y creo que eso cada vez va a funcionar más así, porque ya con la IA vas a poder incluso construir aplicaciones, que es algo que yo no sé hacer ahora, pero quizás en unos 2 años ya lo pueda hacer y las pueda hacer al momento de determinar yo cuál puede ser una gran idea de negocio, ¿no? La propia IA te hará la aplicación, ni te preocupes en estudiar cómo hacer Sí. aplicaciones. Quizás ¿Cómo luego está? de la llamada me recomiende, oye, ¿quieres hacer esta aplicación que... Seguramente, Sí. es lo más probable. Marjorie, ¿cómo es trabajar con un hermano? ¿Cómo es trabajar con la familia? Algunos dicen que una gran empresa es como una gran familia, otros dicen que una gran familia significa grandes problemas, otros dicen que son grandes oportunidades. ¿Cómo lo viven ustedes en el día a día? A mí me va fenomenal. O sea, mi hermano y yo somos dos personas que nos complementamos muy bien porque yo soy la parte creativa, la comunicadora, la que trae la gente a la empresa y él es más el tech guy. O sea, él es el que se encarga realmente de la parte tecnológica, de la automatización, de gestionar procesos que implican algún tipo de desarrollo web. Entonces nos complementamos un montón y creo que la clave de nuestro éxito es que los dos respetamos muy bien el espacio del otro. Es decir, si él toma una decisión, yo no me meto en eso, yo confío plenamente en lo que él está diciendo y si se equivoca, avanzamos y resolvemos, no pasa nada.
y él hace lo mismo conmigo. O sea, si yo tomo una decisión de contenido, aunque él no esté muy de acuerdo, me dice, ¿sabes qué? Tú eres la que sabe, tú eres la que tienes tiempo en esto, tú eres la que tienes además la data de qué es lo que están diciendo las personas en los comentarios, no voy a llevarte la contraria, avancemos de esa forma. Y dándonos espacio ha funcionado muy bien, siempre con la mentalidad de ensayo-error, ¿no? Nada es definitivo. Si fallamos, seguimos y avanzamos. Nosotros tenemos ahorita una filosofía de que las ideas son baratas, que era algo que antes nos costaba un montón, porque antes era, tenemos una idea y cómo la hacemos perfecta y cómo la desarrollamos hasta que no esté tal cual genial, no la sacamos. Ahorita no, ahorita saca lo que se pueda y ve mejorando en el camino. Y así incluso sacamos la academia. O sea, la academia tenía unos 14 cursos cuando la promesa era que iba a tener uno diario y así es, pero no empezamos con uno diario. Empezamos con una oferta y vamos viendo qué es lo que nos pide la gente para poder generar esos cursos nuevos, ¿no? Y para hacerlo en base a la demanda. Entonces, nos va fenomenal. Y yo creo que la idea esta concepción de tener un socio es muy parecida a la de tener un matrimonio. O sea, tú te estás casando con esa persona, necesitas que sea alguien en quien confíes y no se puede escoger al azar. O sea, muchas veces las empresas que fallan, tú ves que tienen mucho que ver con que son socios incompatibles o que son personas que tienen valores morales muy distintos. Entonces chocan es en filosofía y no en talento. El talento está, solo que no hay afinidad en ese sentido y es muy delicado. Qué maravilla, qué bien. En el sentido de escuchar a las personas, que repetiste mucho escuchar, se estima que el 90% de las empresas hoy por hoy en esta parte del mundo escuchan a sus clientes, menos del 10% toman iniciativas en función de las escuchas. En el caso tuyo debe ser casi el 100%, ¿no? Ustedes escuchan y activan, escuchan y activan. Muchísimo. Y también ponen en valor esto que decías. Decía Borges, un escritor argentino muy mundialmente conocido, que en algún momento hay que dejar de editar la escritura y publicar, aunque no esté Claro. perfecto. Y me gusta esto que decís a veces es mejor sacarlo y aprender ya con el bebé, ¿no? En el mundo, que estar todo el día esperando y esperando y esperando. ¿Recomendás a las personas que se animen a más, que no estén siempre esperando el momento perfecto, las condiciones ideales, el producto perfecto? Es que siempre vas a tener algo que cambiar, siempre. O sea, el problema de las personas que somos perfeccionistas es que siempre quieres mejorarlo y luego llega el punto en el que lo mejoras tanto que lo dañas. ¿Sabes? Cuando algo, un toque que terminas destruyéndolo. Y no solo porque dañas el producto, sino porque sale alguien con la idea peor ejecutada, pero que simplemente se atrevió a compartirla más rápido que tú. Entonces, en este negocio creo que el timing es demasiado importante y ese es quizá uno de los principales errores que yo he cometido, esperar a tener todo perfecto para salir. Y por eso soy muy ahorita partidaria de compartir esa idea de construye en público, Bien. lanza y aprende en el proceso, porque es que nadie se las sabe todas. Y la gente que tiene éxito es gente que sabe menos que tú, pero que lo lanzó primero. Y eso no hay Muy bien. nada que dé más rabia que eso, de verdad. Marjorie, una pregunta que podés no responder, porque acá estamos hablando sin filtro, sin red, y se puede responder o no responder. Casi todo lo que me contaste hasta ahora es de una historia de éxito. Una becaria que de repente tiene un programa de radio, que de repente tiene una empresa, que de repente se va a Miami, que de repente se va a Madrid, que de repente súper exitosa en todos lados. En el camino, ¿tuviste que haberte tropezado en algún momento, haber metido la pata, haber cometido algún error, algún fracaso mediano, pequeño, grande? ¿Algo que te haya servido de lección para llegar a ser la Marjorie que sos hoy? Muchísimas cosas. Obviamente uno cuenta solamente lo bonito, pero han sido cosas pequeñas, de verdad, nada exageradamente grave, pero sí recuerdo episodios de que, por ejemplo, al inicio, estando en Miami, venía como con esta mentalidad venezolana en la que el sistema legal no es tan mm, tomado en cuenta al momento de hacer alianzas o hacer negocios con otra persona. No, en Estados Unidos se hace un contrato para todo, en Venezuela no. En Venezuela tú haces un contrato si vas a vender una casa, pero si no, no tienes por qué hacer contrato, vale la palabra. Y yo te conozco y normalmente era gente conocida. Llegué a Estados Unidos y comencé a trabajar y hubo un cliente que de un día para otro se llevó que sí, a la mitad de mi equipo porque les hizo una propuesta mejor que la mía y sencillamente se fueron a trabajar con él, o sea, de la noche a la mañana. Entonces, claro, eso me obliga a reconfigurar todo y a decir, ok, yo necesito un departamento legal que me dé contratos, que me ayude a gestionar y asegurar el trabajo tanto mío como del equipo que está gestionando eso.
Otro episodio fuertísimo fue cuando en un momento o sea, en la pandemia, cuando estábamos entrando en ese proceso, comenzamos a hacer muchos servicios sin cobrarlos con anticipación, sino que no importa, los hacemos porque entramos como en esta sobreproducción y aprovechar las oportunidades de que todo el mundo quería hacer algo online y nosotros en ese momento no cobramos por anticipado, sino que te cobrábamos después. Y la gente, o sea, hubo mucha gente que no pagó. Y esos son errores de principiantes que nosotros cometimos que sin darnos cuenta porque pensábamos que estábamos aprovechándolo, pero resulta que no, o sea, no puedes medir a todo el mundo con la misma vara. Realmente la gente no tiene tus mismas lineamientos morales y no todos se van a comportar con honestidad. Y a veces tú dices, bueno, pero es una tontería, pero no, te lleva golpes que te destruyen a nivel psicológico, porque tú dices, oye, ¿cómo no vi esto antes? ¿No? Claro. Baja muchísimo el autoestima y la moralidad. Y así muchos, o sea, han pasado muchas cosas. Podemos hacer un podcast solo de eso. De grandes fracasos que han derivado en grandes éxitos por Marjorie y Andy. ¿Por qué no? Maybe, later. Sí, Marjorie, inteligencia artificial. Cada vez que me aparece un video en YouTube, en Instagram, me apareces vos. Bueno, a veces qué con bueno. Dani, a veces sola. Se ve que el algoritmo nos tiene ahí asociados y me sorprende eso que hablaba al principio, ¿no? No solamente la frescura y la espontaneidad con la que hablas, sino la generosidad con la que compartís. De lo que puedas compartirnos hoy, contarnos, ¿cómo te llega la información? ¿La buscás? ¿Tenés alarmas? ¿Tenés detectores? ¿Tenés un agente trabajando para ti que te le va? Pero hay muchas novedades por día, hay un montón de novedades por día. ¿Cómo seleccionás las que para vos son más interesantes para tu comunidad? ¿Y cómo transformás eso después en todo este mix de videos para los Z, los boomers, los millennials y etcétera? Tengo una tarea, un task, tanto en ChatGPT como en de Perplexity, en el explorador de Perplexity, donde todas las mañanas y todas las tardes me da un resumen de las noticias más importantes de marketing, de tecnología y de cultura pop. Me gusta. Y a partir de ese resumen que te llega como en un listado de ítems así súper práctico, que lo puedes leer resumido y decir, ok, esto me interesa, le pido un análisis de qué es lo que más está hablando la gente y en base a ese análisis de qué es lo que más se está comentando en Replit o en X, si es la inteligencia artificial de X que se llama Grok, o en Internet en general, en base a eso yo creo el contenido. Si es que no saco algo que me gusta, no es lo que más habla la gente, de esto es lo que yo quiero hablar. Pero sí, está todo bastante automatizado. Yo creo que cada día es menos complicado mantenerse informado. Lo que tienes que saber es realmente cuáles son los temas que a ti te interesan y cuáles son los temas que a ti te mueven y ir como tu comunidad. Se selecciona ese tema, de ese tema normalmente yo hago un video, de ese video también sale un newsletter o otra óptica de ese mismo tema, pero sale el newsletter sobre lo mismo. Quizás si da para eso sale un curso también y en base a eso entonces salen pequeños contenidos como shorts o clips para LinkedIn. Es bastante, o sea, ya Con 5 apps de inteligencia artificial, ¿cuáles van en tu maleta? en este momento Comet de Perplexity ha cambiado mucho mi forma de navegar en Internet y creo que eventualmente debería ser pronto un explorador que es como si tuviera un chat GPT Claro. integrado, o sea, tú puedes hacerle preguntas, pedirle que te busque cosas, realmente navegar, pero él está allí analizando la información de la página que tú tienes establecida. Es una maravilla. ChatGPT, obviamente, creo que porque como es la que más uso, es la que más me conoce. Entonces siempre todo lo saco de otras plataformas y lo llevo a ChatGPT como dale mi toque, que hable como yo, que suene como yo, etc. A mí me gusta mucho Grok también. Siento que es una IA que roza un poquito lo incorrecto y me permite hacer cosas que otras no me dejan. Por ejemplo, si voy a hacer un video de Daniel y yo peleando para stories, que se vea que nos estamos jalando de los pelos, no, Google Video 3 no me deja hacerlo, Grok sí. Entonces yo me voy a Grok y aparte me gusta que me da, o sea, como se alimenta de X o de Twitter, me da mucha data de qué es lo que está haciendo y hablando la gente, qué es lo que le interesa y cuáles son las opiniones y cuál es el debate. Eso me aclara mucho las cosas.
Eran 5, ¿no? Llevo Sí, 3. Chef, 3. Otra que me encanta, me gusta Suno, que es la de creación de música. No la uso, no la he usado todavía de forma profesional, pero sí es muy divertida. O sea, siempre que estoy como en una reunión, le digo a mi hija, vamos a hacer una canción sobre el peluche azul, y se la pongo y la hacemos, la creamos y es muy divertido. Maravilloso. Y Una más y una listo. cuarta, Manos, Mano, agentes de manos, maravillosos tremenda, tremenda. para cualquier cosa. Es maravillosa. Me encanta lo que dijiste de Grok porque Feli está muy indignado porque dice que Grok está muy infravalorada, que está buenísima, que la gente como la asocia tanto a Twitter o a X o a Elon Musk, Sí. pero tiene una dimensión, como vos acabas de describir, que es muy, muy potente. Lo de Total. Manus para hacer análisis en detalle y en profundidad es una locura también. Sí, a mí me gusta mucho el hecho de que puedes dejarlo trabajando y ocuparte tú de otra cosa De y que otras luego te dé cosas. resultado. Y de verdad muy poco se equivoca. O sea, siempre todo el proceso de análisis y todo el proceso de gestión o de ejecución que tú le mandas a hacer, lo prepara muy bien. Me encanta Qué cómo grande, funciona qué buena esa onda. plataforma. Me encanta, me encanta. Estoy bastante alineado con vos. Yo soy muy fan de Gemini. Me encantó desde el comienzo. Creo que también está haciendo un poco lo que hace Comet, ¿no? Vos entrás hoy en Google y ya casi toda la primera página es una especie de agente. De resumen, sí. Sí, y trabajando incluso con preguntas ya. En Estados Unidos está mucho más avanzado que acá en Europa, pero estamos en esa dirección. Entrando en la recta final, querida Marjorie, y por supuesto dándote las gracias por este espacio, me lo estoy pasando increíble, imagino que todas las personas que nos están acompañando también, me gustaría hacerte una última pregunta sobre IA y después ya volver a vos también. Desde el punto de vista de esto, de lo que es la formación, el compartir el conocimiento, ¿hasta qué punto la IA es una aliada o es no digo amenaza, pero un problema, ¿no? Donde puede ser que se nos traben ciertos conocimientos? Y me explico, porque formulé muy mal esta introducción. El otro día estaba discutiendo con alguien de mi equipo sobre un tema estratégico de marcas, ¿no? Y en un momento de la discusión me responde, es que me lo dijo ChatGPT, Andy, entonces es así, ¿no? Pero con una convicción, y yo me quedé como diciendo, vamos a ver, ChatGPT sabe más de branding que yo, obviamente argentino, ¿no? Me vine Claro. arriba. Yo llevo 30 años en esto, ChatGPT tiene el conocimiento acumulado de un montón de años, pero no puede tener esa misma solución o ese mismo raciocinio. En temas de lo que haces vos, ¿cuál es la combinación humano-máquina ideal para sacar lo mejor de esos dos interlocutores? ¿O ya todo está tan automatizado y digitalizado que el factor humano está casi como para eso, dar la cara y poco más? Sí, me da mucha risa porque me pasó algo exactamente igual la semana pasada. Mi papá se compró un móvil nuevo y él pensaba que para pasar su WhatsApp no iba a poder porque le iba a enviar un mensaje y la línea donde iba a enviar el mensaje no la tenía, estaba en otro país. Entonces, ay, qué problema, lo compré. Y yo, sí puedes hacerlo, porque yo lo Claro, acabo de hacer hace 2 semanas. No te va a pedir el mensaje, te va a pedir tu verificación. Y él me decía, no, no puedo porque ChatGPT dice que no puedo. Y yo, claro. pero te estoy diciendo que yo lo hice, o sea, es un hecho. Mira, aquí tengo la prueba, yo lo hice. Factos, No me factos. creía, no me creía. Entonces sí creo que toda gran revolución siempre tiene como su lado bueno y su lado exageradamente caótico. O sea, a mí me gusta asociar la inteligencia artificial con el fuego, que el fuego habrá sido el mejor invento de la humanidad por mucho. O sea, en el momento que sucedió, la gente comenzó a desarrollarse más porque comían proteína, porque además el cuerpo ya no tenía que pasar tanto tiempo digiriendo, entonces pudo desarrollar el cerebro, porque un millón de cosas. Pero luego tenemos que recordar que cuando se inventó el fuego, no existían las velas. Entonces, se habrá quemado un montón de lugares, se habrá muerto muchísima gente. Eso tenía que haber sido un caos horrible. Entonces, la inteligencia artificial es exactamente igual. Tiene su lado absolutamente fabuloso que nos va a hacer mejores personas, que nos va a hacer desarrollarnos como seres humanos, mejorar incluso nuestras relaciones interpersonales, pero luego hay que saber ponerle límites para entender cómo funciona y realmente poder identificar cuáles son los peligros que allí suceden. Entonces allí creo que es donde está la labor formativa. O sea, yo te Bien. presento la herramienta y te digo cuáles son los problemas y cuáles son las ventajas. Ya luego tú escoges cómo usarla. Y bueno, el mundo funciona, que hay gente que puede usar un cuchillo para cocinar o un cuchillo para matar.
O sea, inevitablemente va a funcionar así hasta que podamos regularla. Pero creo que la responsabilidad, y esto es algo que me dice mucho Daniela en el podcast y yo resueno muchísimo con ella, la responsabilidad está en educar desde casa. O sea, tú tienes que educar a tus padres, tienes que educar a tus hijos, tienes que educarte tú constantemente, porque nadie es ajeno a esto que estamos viviendo. Incluso si tú no trabajas con tecnología, esto te va a afectar. Incluso si tú no haces nada que tenga que ver con inteligencia artificial, esto va a cambiar la forma como tú vives y tienes que estar al día con lo que está sucediendo. Es que si no te va a llevar por delante y es muy peligroso. O sea, te pueden estafar, ¿sabes? Te puede generar malestares de familia, te puedes ver comprometida áreas muy importantes de tu vida por ignorar esto, digamos, por un rechazo, ¿no? Porque la gente tiene como el rechazo inicial absoluto hasta que luego se da cuenta que no está malo y que lo puede aprovechar. De acuerdísimo, de acuerdísimo. Y gracias por hablar siempre tan claro. La anteúltima pregunta es, vos podés transmitir estos aprendizajes a tus hijos, a tu marido, a tu hermano, a tus padres, a tu círculo, a tu comunidad, pero ¿cómo haces el upskilling o reskilling vos? ¿Cómo, es con libros? ¿Es con otras personas que saben más que vos? ¿Es con el propio diálogo diario con tus agentes o con tus asistentes? ¿Es simplemente porque fluís con eso y aprendés sobre la misma ola? ¿Cómo es tu proceso? A ver, obviamente tiene mucho que ver que me gusta el tema, entonces creo que el algoritmo percibe que me gusta y me muestra solo eso y eso me mantiene muy actualizada. Pero yo creo que el ciudadano común lo que tiene que hacer es tomar una herramienta, tu herramienta favorita. Si Andy dice que es Gemini, prueba Gemini, o sea, busca una con la que resuenes y comienza a usarla en tu día a día, no en el trabajo, en tu día a día. Busca la manera como tú puedas optimizar un proceso que repites constantemente que te genera estrés. Por ejemplo, la compra de la semana, ir al súper. Qué fastidio, no sé qué cocinar. Pídele que te cree un menú en base a tus objetivos de salud o a tus objetivos físicos, te genera la lista de la compra, entonces ya allí tu cerebro comienza a usarlo como un asistente sin darse cuenta. Y tú también sin entender muy bien por qué, comienzas a usarlo en otras áreas de tu vida y comienzas a automatizar estos procesos hasta que ya lo estás usando para todo y no te das cuenta. O que estás optimizando un montón de procesos de trabajo sin darte cuenta. Pero es hacer ese clic mental de entender que no es un chat en el que vas a hacer preguntas, sino que es un aliado en el que te puedes apoyar, que te puede funcionar mucho. Entonces, tal cual eso es lo que yo hago. Yo comencé usándolo para temas personales y al ver cuál fue lo que más me gustó en cuanto a las herramientas o cuáles son los temas en los que mejor me funcionaron, empecé a optimizar mi negocio. Y luego de probarlo con mi negocio y ver qué funcionaba y qué no, empecé entonces a recomendarlo con empresas que siempre llegan, no, yo quiero hacer esto con N8N y mira, N8N quizás no es la mejor para lo que tú quieras hacer porque yo lo hice y a mí no me funcionó. Estas son las pruebas, esto fue lo que me pasó, yo te recomiendo usar esto. Entonces eso te da muchísima más autoridad para poder equivocarte, te da más autoridad para poder recomendar cosas y probarlas. No es un camino en línea recta, es Me probar encanta. ensayo y error y darte cuenta que la vas a incorporar en tu rutina y en tu vida y te va a gustar y mañana va a salir una distinta y tienes que cambiarla. Y así funciona. Esa es la época en la que te tocó vivir. Va a ser mucho más sencillo el proceso de ejecutar ciertas tareas, pero tu trabajo realmente es eso, mientras ya no sé, creo que va a llegar un punto en el que se haga como lineal y universal, ¿no? Y todo se Total. estabilice. Total, total, total. Y a veces visualizás cómo va a ser la vida de tus hijos cuando tengan tu edad, si directamente va a ser todo apretar botones y que se haga todo automático, o ni siquiera va a hacer falta apretar botones, va a haber tanta predictibilidad y conocimiento de cada usuario que todo se va a dar de manera armónica y fluida. Sí, a mí hay cosas que me dan mucho miedo y que creo que voy a trabajar para que ellos tengan habilidades motrices y físicas constantes, pero yo sí, cosas que me dan miedo del futuro de ellos. Primero, que no van a saber manejar y creo que manejar te desarrolla muchas áreas del cerebro, el hecho de hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿sabes? Y dirigir un vehículo, ellos definitivamente no lo van a saber hacer. No van a tener la necesidad de aprender otros idiomas y a mí la forma como eso te desarrolla el cerebro me parece importantísimo. Y creo que vamos a llegar a ese punto donde ni siquiera van a necesitar escribir tanto. O sea, no, el hecho de leer y escribir no va a ser necesario porque todo va a ser por voz. Por vos. Entonces, esas son áreas que yo creo que igual yo les trabajaría y me enfocaría en que lo aprendieran, no importa si hay la tecnología para cambiarlo, no importa si no lo vas a usar en tu vida, yo necesito que tú sepas, es como para nosotros las matemáticas y las fórmulas, ¿no? Que quizás no las usas todos los días, pero eso te sirve para desarrollarte tu cerebro, tienes que saber usarlo.
Bien, 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 Y bien. bueno, sí, da mucho miedo, pero creo que hacia allá vamos. Bueno, da vértigo, pero al final también daba vértigo ser becario, irte a vivir a Estados Unidos, venir a vivir a España. Y hablando de Total. miedo, ¿cómo es o cómo vivís el ser una expatriada en otro país? ¿Te lo tomás como una escala en un camino que sigue hacia otro lado, un destino final, un corazón multiplicado por dos, un corazón partido? ¿Cómo es tu proceso de estar en otra tierra que es maravillosa, que es fantástica, que es extraordinaria, Sí. pero no es la tuya? Yo he tenido mucha suerte porque mis procesos de migración, los dos han sido increíbles y me ha ido súper bien y he encontrado en cada uno de los países donde migré una casa. O sea, yo, Miami, que era donde yo vivía, es como el lugar donde más me gusta estar en el mundo, y luego Madrid es el lugar donde nacieron mis hijos y es donde quiero seguir estando. O sea, no sé si me explico, son dos etapas distintas, pero fui Total. absolutamente feliz y soy absolutamente feliz en ambas. Entonces creo que a mí el tema de irme de Estados Unidos no me costó tanto, porque una vez que tú emigras, tú pierdes ese sentido como de, no es de pertenencia, sino el miedo al cambio. O sea, pierdes ese miedo a qué va a pasar o a si vas a poder o adaptarte a otro sitio porque ya lo hiciste. Entonces no lo ves imposible o no lo ves tan difícil, porque bueno, yo ya lo hice una vez, ya sé lo que tengo que hacer exactamente paso a paso en el siguiente país. Y de hecho, mi marido me dice que yo tengo un problema porque cuando tenemos la oportunidad de visitar un país distinto, que si, ay, vamos a Francia, y yo, me encanta Francia, ¿será que nos mudamos? Y él así, no te tienes que mudar a cada país que te gusta. Pero claro, yo lo veo sencillo, o sea, para mí es algo que ya he hecho 2 veces, no va a pasar nada si lo hago una tercera vez. Está Entonces, muy bien. 100%, o sea, no estoy negada a la posibilidad de irme a otro lado en el futuro, de devolverme a Venezuela en el futuro. Voy a estar donde la vida necesite que yo esté. Siento Maravilloso. que hasta ahora ha fluido tan bien que mi adaptabilidad al cambio ha sido beneficiosa y yo voy a estar donde pueda trabajar y donde mis hijos sean felices. Esa es mi filosofía. Casi nada. Y para terminar y cerrar este episodio 6 de esta temporada sexta de Totem Live, invitamos siempre a nuestros invitados a que nos den un mensaje de cierre, una conclusión, una reflexión final, un silencio, una pregunta, algo que pueda enmarcar este episodio o lo que está por venir, que seguramente sea fantástico también. Cámaras y micrófonos, hasta Marjorie, te escuchamos atentamente. Qué compromiso. Mira, yo creo que la tecnología puede automatizar muchas cosas, pero nunca va a poder automatizar tu criterio y la forma como tú piensas. Entonces creo que es importantísimo que sigamos alimentando eso. A pesar de que ya las herramientas hagan todo por nosotros y que a mí me fascina que trabajen para mí, es importante saber pensar y entender también cómo funciona el mundo para evitarte riesgos, para evitarte peligros, para evitarte problemas y para desarrollarte mucho más como persona. Es muy necesario saber quién eres y a dónde vas para tener el autoestima que te impide tambalearte en los momentos difíciles. Maravilloso. Damas y caballeros, les prometí al comienzo de este episodio que iba a ser un episodio maravilloso y lo ha sido. Marjorie, en nombre de todo el equipo de Totem Branding y el mío, 1.000.000 de gracias. Cada vez que te vemos, se nos ilumina la cara, nos alegramos porque nos inspirás, nos enseñás, nos expandís mundos y desde esa generosidad, toda nuestra gratitud y también por este espacio de tiempo que has sacrificado de estar con tu marido, con tus chicos, con tu equipo, contigo misma para estar hoy aquí con todos nosotros en Totem Live. Así que 1.500.000 de gracias. Te seguimos, te agradecemos y te queremos mucho. Gracias a ti, Andy. Siempre es un placer conversar contigo. Creo que de las cosas que más le voy a agradecer a Daniel en la vida es que nos haya presentado al episodio que hicimos contigo. Le fue increíble, la gente lo está amando. Y creo que tienes una visión muy clara de las cosas, de hacia dónde va el mundo y sobre todo de todo lo que tiene que ver con branding y marca. Eso se ha desmeritado mucho porque las redes sociales han hecho ver que si yo monto un negocio de cualquier cosa es una marca y si yo hago un logo bonito es un branding. Y va mucho más allá. Entonces creo que la labor evangelizadora que tú estás haciendo para que la gente entienda realmente la importancia, sobre todo ahorita con la tecnología que hay, con la competencia que vamos a tener, de construir de verdad marcas que generen un impacto, que generen una comunidad, es importantísima. Y yo también me metí en tu perfil y me veo todos los videos y digo, wow, o sea, qué claro está este sujeto
y qué importante todo lo que compartas todo lo que sabes hacer, porque creo que bien podrías guardártelo, ¿sabes? Y dejarlo solo para tus clientes, así que valoro un montón que lo hagas y que me hayas invitado. Ha sido el tiempo mejor invertido en mi vida. Qué grande, Marjorie. Un beso enorme. Le vamos a mandar un abrazo gigante a Dani también, que gracias a ella estamos hoy Sí, aquí conversando y compartiendo este momento maravilloso. Bueno, y como solemos decir habitualmente, sigan conectados, sigan a Marjorie si no la han seguido todavía, escúchenla, léanla, aprendan, evolucionen, crezcan, porque no tengan ninguna duda que haciéndolo lo mejor está por venir. Beso, abrazo y nos vemos en el bye. futuro. Muchas gracias. Chao.